para este tema, ¿qué recursos puedo utilizar? ¿Puedo hacer exámenes con preguntas que cambien para cada estudiante? ¿Puedo adecuar un curso con laboratorios para que sea un curso 100% virtual? Las personas que invitamos para el día de hoy realmente tienen bastante experiencia en este tema y creemos que va a ser sumamente rico todo ese conocimiento y todas las experiencias que han realizado a lo largo de sus cursos para guiar un poquito en este tema que nos puede generar también como mucha angustia, ¿verdad? En este momento, además, donde todos estamos trabajando desde nuestras casas y, bueno, ¿cómo hacemos para poder coordinar y trabajar en grupo dentro de la plataforma? Entonces, vamos a presentarlas de una vez. La primera, la docente investigadora argentina Artavia Medrano. Ella da cursos del área de política internacional de la carrera de ciencias políticas en la sede de Rodrigo Facio. Muy buenas tardes, Argentina. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Esperemos que podamos tener una muy buena conversa con el café. La otra docente que también nos acompaña es Judith Jiménez Díaz. Ella tiene un doctorado en Ciencias del Movimiento Humano y da los cursos de Fundamentos de Administración Deportiva e Introducción al Desarrollo Motor de la Escuela de Educación Física y Deportes del Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano de la sede Rodrigo Facio. ¿Cómo está, Judith? Buenas tardes. Gracias por la invitación y esperamos que podamos conversar, compartir las experiencias. Entonces, tal vez para que vayamos iniciando, lo primero que nos gustaría que nos puedan comentar, tal vez podemos empezar con Argentina, es cómo ha aplicado el trabajo en grupo en virtualidad. Tal vez empezamos por ahí, Argentina. El trabajo colaborativo lo hemos desarrollado en dos vías. Uno a nivel docente, poniéndonos de acuerdo los profes que damos el mismo curso, y eso implica no solamente la generosidad académica, por llamarlo de alguna manera, para coordinar, para negociar, para decidir cuáles son todos los aspectos, todos los componentes del curso, desde el enfoque, la metodología, los contenidos, cuáles son las actividades que vamos a decidir desarrollar. Una vez que ya nos ponemos de acuerdo y decidimos desarrollar ese trabajo en conjunto, entonces podemos ofrecerle al estudiantado actividades de aprendizaje, probándoles que si los profes hacemos trabajo colaborativo, ellos y ellas también pueden lograrlo. Pero a veces en ciencias sociales, cuando decimos, bueno, hay que formar grupos y no lo puedo hacer individualmente, bueno, este trabajo colaborativo desde los docentes, trasladándolo a los estudiantes, es uno de los principales logros que hemos desarrollado ya, y desde ese punto de vista es mucho más importante también que el aprendizaje se haga a través de espacios donde las distintas perspectivas y puntos de vista del conocimiento se pueda desarrollar. Entonces, construimos un aula virtual. Cada grupo del curso, son 3 grupos distintos, tenía la posibilidad en algunos momentos, según el tema y la actividad, trabajar los 95, digamos, al mismo tiempo, en distintos, digamos, grupos, o si no, también podíamos hacer grupos separados para que cada uno de los profes trabajara con los 30 o 32 estudiantes que le correspondían. Esta quizás ha sido la experiencia más retadora que hemos tenido en los últimos años, pero además hemos tenido comentarios muy positivos de parte de los estudiantes, algunos que al inicio tenían temor de enfrentarse a trabajar en grupo, el que no solamente entiendan que hay un componente académico de contenido metodológico, sino que también hay un espacio para el desarrollo de habilidades personales y destrezas del trabajo conjunto, del respeto, de la escucha, de la coordinación, que son además habilidades que les va a servir para la vida, ¿verdad? No solamente para el trabajo académico dentro de la universidad. Tal vez Judith, usted si nos puede contar entonces cómo ha sido que ha aplicado el trabajo en grupo dentro de su entorno virtual. Bueno, la carrera a la que pertenezco es bastante diferente. Es una carrera más bien muy práctica, donde es muy común trabajar en equipo, en grupo. Eh, no he visto que me han hecho caras todavía cada vez que digo hay trabajos, y en uno de los cursos que imparto, más bien hacen 7 trabajos en grupo en el semestre.
Uno es por etapas y los otros son trabajos muy cortos que van favoreciendo el contenido para poder ir desarrollando incluso el trabajo final. Entonces, el trabajo en grupos o en equipos en el aula de administración deportiva no es un reto diferente a lo que hemos trabajado en el aula. Sin embargo, la comunicación entre ellos creo que es el reto que ellos han tenido. En clase trabajamos grupos pequeños analizando casos. Más bien cuando venimos a la virtualidad, teniendo tantos trabajos en grupo en este curso, lo dudé por un momento de cómo hacer el trabajo en grupo con ellos, pero también dije, si uno puede trabajarlo virtual, ellos tienen que poder trabajarlo virtual, así que seguimos con los mismos trabajos en grupo. La organización ha sido un poco diferente, pero ellos han respondido bien a los trabajos en grupo en el aula. Ya llevan 5 de los 7 trabajos que tienen que hacer, entonces el trabajo en equipo en ellos se ha visualizado y el aula ha facilitado esa oportunidad de trabajo en grupo. Muchas de las inquietudes de los mismos estudiantes, o al menos nosotros que hemos estado conversando con ellos, parte de lo que nos dicen a veces es como, ¿cómo coordino con ellos un trabajo si no los he visto, no sé quiénes son, ¿verdad? Entonces, tal vez, si ustedes han tenido esa experiencia o, bueno, ¿qué herramientas han utilizado para que ellos puedan coordinar y tal vez también para ayudarles en esa parte? Bueno, acá ustedes tienen este espacio, coordinen inicialmente y a partir de aquí empezamos a trabajar. Tal vez, Judith, ¿cómo han hecho ustedes en esa parte? Yo tengo un grupo de primer año y tuve la suerte por lo menos de conocerlos físicamente el primer día de clases, la primera semana antes de retomar la virtualidad, pero ellos en un día, en 2 horas, no tuvieron tiempo de conocerse, ¿verdad? Y si son de primer año, no habían interactuado en otros grupos. Empezamos antes de Semana Santa, vayan entrando al aula, vamos a hacer trabajos en grupo, así que vamos a ir formando grupos. No estamos viendo materia, pero vamos a ir formando grupos. Y en Semana Santa recibí varios mensajes dentro del aula diciendo, profe, todavía no tengo grupo, es que no conozco a nadie. De los 30 estudiantes, digamos que solo había logrado en 2 semanas concretar 2 grupos de trabajo de 5 cada uno. Y lo que hice fue inicialmente entonces abrir un foro específico yo tengo un bloque solo de consultas y les dije, este foro es solo para poder formar los grupos. Así que el que no tenga grupo y no conozca a nadie, empiece a decir en este foro, ya tengo grupo, faltan 2, o no tengo grupo, ¿quién quiere trabajar conmigo? Empiecen a venderse, a mercadearse y vamos formando grupos. Y de esa forma, por lo menos en una semana, logré hacer 2 grupos más y los últimos 2 grupos sí tuve que agarrar y decir, bueno, me faltan estas personas de asignar, ustedes son un grupo y ustedes son otro. Pero por lo menos tuvieron la oportunidad de intentar hacer el grupo ellos por primera vez. Tal vez es eso, ofrecerles como ese espacio para que a partir de ahí ellos puedan empezar a generar, porque a veces es dar como ese primer acercamiento, ¿verdad? A gente que tal vez no conozco, o bueno, todas las dudas que pueden generar. Argentina, en su caso, ¿qué herramientas han utilizado también para esta parte de coordinación del trabajo entre los estudiantes? Bueno, en mi caso no tuve la suerte de Judith. Mi clase son los viernes y entonces ya para ese momento se había tomado la decisión de virtualizar. Entonces tuve que tratar de ser lo más creativa posible utilizando las herramientas de la plataforma para empezar, por un lado, conocerlos y por otro, a que formaran grupos y a que pudieran empezar a entender cuál iba a ser la dinámica del curso, que evidentemente tuve que modificar el curso que tenía previsto, a pesar de que yo suelo utilizar algunas de las herramientas en mis cursos, este iba a ser por primera vez completamente virtual y entonces era explicarles eso, ¿verdad? Entonces hice un espacio, igual que Judith, para avisos, en donde yo les estoy poniendo con alguna frecuencia de qué es lo que viene, ¿verdad? Utilizo también el correo del aula, ¿verdad? La mensajería. Y además hice un espacio de un foro, uno para que se compartieran ellos sus miedos, sus angustias, pero también como que se presentaran. Y el otro foro que fue sugerido por un estudiante para compartir consejos para sobrellevar este tiempo, poemas, canciones, memes.
Y si bien es cierto, no ha sido tampoco así como demasiado utilizado en el intercambio, sí por lo menos los documentos que se han puesto, las sugerencias de cómo manejar la ansiedad, de cómo organizarse para entregar trabajos, eso sí les sirvió mucho a ellos para poder ubicarse en una coyuntura o en un momento de mucho estrés. Hice otros para poder que se pudieran organizar en los grupos. Entonces, habría un grupo por tema. Bueno, si ya tenían un tema específico que querían trabajar, me lo comunicaban. Y si no, ante propuestas específicas, habría un foro en esa unidad con varios temas para trabajar. Y entonces la consigna era, se van inscribiendo en el foro y tienen un tope, por ejemplo, 5 estudiantes. En este caso tengo 43 estudiantes en este curso que estoy dando en este semestre. Cuando ya el grupo llegue a ese tope, ¿verdad? A ese número, tiene que buscar otro tema y así se van completando los grupos. Yo creo que ha existido muy buena disposición de parte del estudiantado. La consigna para todas las actividades, al menos de mi parte, ha sido veamos a ver de qué otra forma podemos afrontar esto y pensemos en cuáles son las habilidades que podemos desarrollar, tratando de que el grupo camine lo más junto y lo más, o sea, en el mismo nivel y a la misma velocidad, para tratar de que ninguno o ninguna se vaya quedando de camino. Al potenciar trabajos que se den de manera grupal, pues obviamente van a estar resolviendo el objetivo de la tarea, pero también tienen un espacio para conversar con sus demás compañeros, ¿verdad?, sobre lo que está pasando. Y si se los ofrecemos también desde la misma plataforma, puede ser un espacio todavía más rico para todos y todas. Tal vez otra cosa que sería importante comentar es cuáles son los retos más grandes de hacerlo de manera virtual, porque obviamente pues también tenemos muchas cosas positivas, ¿verdad?, que queremos generar, pero también tenemos que ser honestos y reconocer cuáles pueden ser esos retos que se generan de esta clase de dinámicas y estas actividades. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido este semestre trabajando de esta forma? El trabajo en grupo, dentro del riesgo o el reto que he tenido, es que yo tenía los trabajos en grupos planteados para que una vez que ellos hicieran el trabajo y entregaran la parte escrita, de una vez hicieran una presentación oral hacia sus compañeros y quedaba el tema cubierto. Entonces, evitaba la clase magistral de mi parte de estar hablando tanto en todas las clases, y habían unos temas que eran ellos los que cubrían los conceptos. Entonces, entre los retos que yo tenía eran, bueno, ellos me van a hacer el trabajo, cada grupo va a tener dominio de lo que investigó, pero ahora cómo transmitimos el resto a los demás compañeros. Entonces, ese fue el reto, sobre todo porque yo no estoy haciendo clases sincrónicas. Entonces no tenía, digamos, como para haber dicho, no lo quise plantear así, bueno, hacemos un Zoom para que cada grupo en 5 minutos comente lo que hizo. Entonces lo que hice fue hacer una carpeta de trabajos, y después de que yo recibía los trabajos de los estudiantes, los calificaba. Si habían errores, pedía que los corrigieran en el trabajo, y ya una versión final con el material suficiente que a mí me interesaba para que compartieran con sus compañeros, los ponía en una carpeta dentro del aula para que todos los estudiantes tuvieran acceso al trabajo escrito de los compañeros. Entonces el reto de ellos más bien era hacer un trabajo interesante para que los demás compañeros quisieran ver el trabajo de ellos. En las condiciones normales igual siempre pido que hagan una exposición oral de una forma comunicativa, creativa, para que no nos durmamos todos en clase. Ahora el reto era, ocupo que los estudiantes lean el trabajo de los demás. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para que sus compañeros se sientan atraídos a ver su trabajo? Y lo bonito de esto es que este curso es principalmente de administración deportiva. Entonces, parte de la propuesta de creatividad también la enfoco en el hecho de venderse como personas, como futuros profesionales, y vender su trabajo. Entonces, yo les decía, si ustedes hacen un Word como el que me entregarían a mí impreso en cualquier trabajo, tiende a ser un poco aburrido para leer para sus compañeros. Entonces, tal vez la mayoría no lo lea. ¿Cómo me va a presentar usted la información de una forma que se venda? ¿Cómo vamos a hacer un
documento que llame la atención, ¿verdad? Entonces también empezamos a trabajar esa parte de creatividad por parte de los compañeros y he recibido trabajos bastante interesantes donde en algunos casos sí se ve que apenas están haciendo lo mínimo para cumplir el trabajo, pero en otros he recibido trabajos bastante creativos por parte de ellos. Ok, sí, definitivamente yo creo que eso va a pasar, ¿verdad? Siempre con todos los grupos donde, donde hay personas que se nota que están haciendo como ese esfuerzo, esa milla extra también, y que bueno, que es parte de toda esta cuestión del trabajo en grupo y también del trabajo colaborativo, ¿verdad? Que se desarrollan otras competencias que son sumamente importantes. Cuando empiecen a trabajar, usted no puede llegar y decir, no, yo no quiero trabajar con esos compañeros de trabajo, ¿verdad? De repente hay que empezar a trabajar muchas otras competencias para enfrentarse a esta cuestión ya laboral donde uno ni siquiera decide, digamos, con quiénes está, pero tiene que trabajar y sacar los objetivos también que se presentan. Argentina, ¿cuáles han sido esos retos principales también para usted? Mantenerlos motivados y motivadas, ¿verdad? Porque al inicio el reto era, bueno, ¿cómo hago? Porque mucha de la materia, muchos de los contenidos pasaban por sesiones magistrales. Y aun cuando, o sea, la primera parte, por ejemplo, que es toda la teoría que le da sustento luego al ejercicio práctico, ¿verdad? El análisis de casos y eso. Entonces, al inicio sí, por lo menos las 2, 3 primeras sesiones eran sincrónicas y yo dije, no, con esta locura no podemos mantenernos todo el ciclo. Y empecé a coordinar con ellos y con ellas unos espacios distintos. ¿A qué me refiero con distintos? Si cuando yo iniciaba la clase presencial, usualmente lo que hacía era preguntas sobre las lecturas que tenían para esa semana, trasladamos eso a los foros, o sea, foros por temas, de manera que las lecturas se las repartían los estudiantes, digamos, voluntariamente, y cada quien tenía el reto de hacer una presentación de manera creativa para subirla al foro. Ya fueron infografía, un mapa conceptual, un resumen o alguna presentación que, como dice Judith, fuera algo agradable de ver y no aburrida. O sea, no, el requisito uno era no pongan un resumen en Word porque nos vamos a aburrir todos. Entonces, cada quien, ¿verdad? Por semana escoge una lectura, hace de esa lectura un producto llamativo, creativo, y lo sube al foro. De manera que en ese foro, con esa lectura, se va a desarrollar una discusión a partir de esa lectura en particular. Y entonces ya no soy solo yo explicando los contenidos, sino que también quien hizo el aporte del recurso puede también colaborar explicando o dando otros ejemplos, y ahí entonces hemos aprovechado para no solamente tener la teoría, sino que hacer aportes con todo lo que ha sucedido en el mundo, ¿verdad? Es un curso, recuerden, de política internacional, entonces suben enlaces a noticias o algún artículo académico o algún artículo que vieron en alguna revista o en algún sitio. Y entonces ha sido muy dinámico eso. Eso me baja a mí, digamos, la intensidad de estar preparando las clases solamente magistrales. Utilizo también las sesiones sincrónicas para desarrollar temas que yo sé que pueden generar una necesidad mayor de explicación, de compartir, ¿verdad? En vivo las dudas o las preguntas, y eso entonces sirve para que la semana siguiente, por ejemplo, pueda haber un trabajo asincrónico en función de los foros y preparar la clase siguiente. El trabajo colaborativo con los estudiantes, o sea, docente, estudiantes. Porque yo sé que quiero hacer muchas cosas, pero quizás no dispongo de tanto tiempo para desarrollar todas las actividades que quiero. Entonces me las he ingeniado para que hagan trabajos que les sirva a ellos también para poder desarrollar otras actividades. Con una actividad del glosario, aunque yo quisiera, no puedo tener tal cantidad de conceptos elaborados en un solo momento para que ellos puedan tenerlo a disposición. Entonces,
Les puse a los que quisieran, también fue voluntario, pero evidentemente connota, digamos, un intercambio de algún otro trabajo que tenía una calificación similar, una ponderación similar. ¿Para qué me sirve ese glosario después? No solamente para que ellos tengan, digamos, un pequeño diccionario de conceptos de política internacional, sino que también lo pude utilizar para que hicieran el juego de ahorcado, por ejemplo, que está disponible también en la plataforma. Sí, eso es realmente importante y también de destacar, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo colaborativo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser en todas las vías? Ya no es una cuestión de que trabajen los estudiantes por su lado y los profesores también podemos coordinar entre nosotros, sino docentes y estudiantes también pueden crear mucho material, mucho conocimiento, muchas cuestiones que pues apoyar, digamos, el proceso de todos y todas. Entonces, por ahí eso es sumamente importante. Yo creo que tal vez sería valioso nada más como que nos comenten rápidamente qué tan complejo ha sido esto para ustedes, si les ha funcionado. Creo que esa a veces es una de las preguntas de los profesores que les da un poquillo de miedo meterse en esta cuestión de la configuración por grupos, pero tal vez si pueden contarnos cómo les ha ido a ustedes, les ha sido funcional para las diferentes actividades, han trabajado grupos visibles, grupos separados. Tal vez un resumen cortito, Argentina. Como todo lo que tiene que ver con el aula virtual, la clave es la práctica, ¿verdad? A la primera no sale. Y a veces a la segunda tampoco, y hay que estar molestándolos a ustedes en Metix. Yo he trabajado grupos visibles, grupos separados. Lo práctico es tener a veces una gran cantidad de estudiantes en un solo entorno y no tener varios entornos a veces del mismo curso. Y eso entonces ordena muchísimo porque la posibilidad de compartir los materiales, de poner los lineamientos y las rúbricas de las actividades es un solo esfuerzo que se hace. Entonces creo que es algo que yo recomendaría, por ejemplo, a los que tienen varios grupos de un mismo curso, que exploren esa posibilidad, que molesten al equipo de Metix, que ellos siempre están ahí a la mano. Y por eso les decía, a veces es un tema de estar practicando, de anotar todas las indicaciones que nos dan para cuando lo estamos haciendo solitos después hacerlo. Es sencillo, sobre todo ahora que desde la misma matrícula los estudiantes ya forman parte, podemos nosotros mismos gestionar la división de los grupos. Y yo creo que sí, es un muy buen ejercicio y aunque al inicio podría parecer que se gasta mucho tiempo, quizás es como el inicio para poder aprender a utilizar todas las herramientas, pero después facilita muchísimo el trabajo. Me parece que es una buena alternativa para racionalizar el uso del tiempo y sobre todo el tiempo que nos lleva preparando el material y subiéndolo a la plataforma. Eso también lo tenía por ahí anotado, también creo que es parte de los, digamos que podríamos llamar beneficios, ¿verdad? También del trabajo en grupo, por ejemplo, las mismas entregas, que a veces ahorita con tanto que estar haciendo, estar revisando entregas individuales de 42 estudiantes, ¿verdad? Al revisar trabajos también por grupos puede ser muchísimo más sencillo y más fácil y un poco más llevadero también en este proceso. Judith, en su caso, ¿cómo le ha ido con esta parte de configuración? Bueno, yo sí tuve un percance en las primeras entregas de grupo en configuraciones, pero aprendí bastante a partir de esa caída que tuvimos en el sistema. Bueno, yo llevo por lo menos de los últimos 4 años de que me puse la meta de que cada semestre iba a aprender una cosa nueva en el entorno virtual, aunque estuviéramos en lo presencial, ¿verdad? Que de hecho eso me sirvió bastante y todo lo que iba a hacer en los próximos 3 años creo que lo hice este semestre. Pero venía por etapas y había pasado lo que era configurar las calificaciones, había aprendido a hacer cuestionarios, exámenes, pero no había llegado a la etapa de hacer grupos. Entonces, el semestre pasado, en esta experiencia en grupos, mientras aprendía la configuración de calificaciones, uno del grupo me entregaba, yo utilizaba lo de rúbricas y todo eso para ir conociendo, agilizando, y cuando hacía la evaluación de que lo entregaba, a mano tenía que ir cambiando las notas de los demás, visualizando. Yo ahora sí tengo muchos trabajos en grupo y yo no puedo estar haciendo todo esto a mano. ¿Cómo hacemos? Tengo casi
7 trabajos en grupo, no todos son los mismos grupos, entonces para la segunda entrega, aunque era el mismo grupo, por alguna razón el sistema no los estaba permitiendo entregar el grupo. Ve todos los rótulos que me mandan los estudiantes, no pueden hacer nada, yo no puedo calificar, yo no puedo ajustar, hago todo otra vez y nada. Tuve que volver a hacer los grupos 2 veces, aunque fueran los mismos grupos y con códigos nuevos y eso de poner nombres a los grupos y todo, es sencillo, pero cuando uno está aprendiendo a inventar los nombres de que el código, el trabajo y cuáles eran los estudiantes, y por dicha también más bien aprendí más de lo que debía, porque llegamos a la etapa de agrupamientos, entonces cómo hacer grupos de los grupos. Y eso, a partir de esa configuración, los otros 6 trabajos en entrega en grupo, también la configuración ha sido bastante simple, y tener muchos grupos diferentes con los mismos estudiantes en el aula y hacer las agrupaciones y la configuración se las trae un poquitito, pero después creo que, como dice la compañera argentina, facilita montones la evaluación. Conforme uno va pasando las personas en el aula virtual, ya aparece la calificación si ya lo había calificado como grupo antes, y aunque sea un poquitito más de trabajo al inicio, uno puede tener muchos grupos de diferentes personas para cada entrega, y a mí me gusta hacer eso sobre todo porque obligo a los estudiantes a compartir con otros compañeros un poquitito más, que siempre hagan los mismos grupos. Pero la configuración, después de unos buenos sugerencias y tropiezos, salimos adelante y ya no he vuelto a tener problemas con los grupos. Yo creo que entonces ya podemos pasar a la parte para hacer algunas de las preguntas, tal vez también contarles que estamos desarrollando un entorno virtual que nos va a funcionar para continuar estas conversaciones, para que entonces, dependiendo de la sala de café, podamos tener un espacio de foro para preguntas, donde ustedes puedan preguntar e incluso las mismas docentes también nos puedan ayudar a aclarar dudas, entonces para que estén pendientes porque eso lo vamos a estar compartiendo pronto. Brenda, entonces podemos ver algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat. La primera de ellas, ¿cómo se hace para que los alumnos expongan su trabajo por medio de la plataforma? ¿Es posible? Hecho de 2 vías. Una por el botón de videoconferencia, el Big Blue Button que está en la plataforma, y la otra opción es por Zoom, digamos, ¿verdad? Una vez que ya la universidad tomó la decisión de vincular nuestras cuentas para poder tener una cuenta en la herramienta de Zoom. Entonces, como todo igual fuera presencial o no, les doy las reglas antes, les digo que tienen cuánto tiempo disponible y les voy midiendo el tiempo. Aprovecho el chat que está a un costado para estarles diciendo, les pido que alguien del grupo, o sea, no tienen que exponer todos, que alguien tiene que estar pendiente del chat para estar viendo cuánto tiempo les va quedando si ellos no lo llevan medido. Y luego de esa exposición hay un espacio para preguntas o de comentarios de los mismos compañeros y ha funcionado muy bien. Incluso hace 15 días tuvimos la presentación de infografías. O sea, ellos se habían dividido en grupos, habían elaborado infografías que eran análisis de caso y cada grupo tenía que presentar lo que había, el caso que había analizado y hacer la presentación. Nos fue bastante bien, solamente quedaron, es que son, como les dije, son muchos, quedaron 2 grupos sin exponer porque uno de los grupos duró mucho tiempo, ¿verdad? Suele suceder en lo presencial, imagínense en lo virtual también. Pero bueno, ellos mismos se hacen como los recordatorios, está durando mucho tiempo, vea que ya tal cosa, ya se le va a vencer. También se fomenta como la interacción entre ellos también. Sí, también se pueden hacer presentaciones grabadas previamente. Entonces, también es una competencia que se desarrolla con el estudiante para que sepan presentarse ante la cámara. Entonces, también sería muy interesante que se compartan los videos, suban primero a YouTube. Si quieren, les ponen enlace oculto y se comparte ese enlace a la plataforma. No lo subamos a las plataformas para no llenar demasiada la plataforma de videos, tal vez que son tan pesados.
Y lo otro, hay una aplicación que se llama Flipgrid. Esa aplicación es externa, pero por medio de HTML, para los que saben utilizarlo, se puede integrar a Moodle o a la plataforma de edición virtual. Es una aplicación que los estudiantes pueden grabarse 1 minuto y hacer una presentación de 1 minuto. Es gratuita y puede verse desde el celular, puede verse desde la computadora y se integra. Quisiera alguna herramienta que permita conocer mejor a los 56 estudiantes. Vamos a ver, con los estudiantes de primer año que no conozco físicamente, en la primera sesión, uno se presentó, pero en 1 hora y media, un día, no, mi memoria no da para tanto para ya conocerlos también. Como les dije, yo no estoy dando como una clase sincrónica, pero lo que estoy haciendo es que la hora de clases normal, el horario regular, lo convertí en una hora de atención estudiantes grupal. Entonces yo me conecto en horario de curso, por medio de la aplicación les pongo el enlace ahora de Metix para que entren a Zoom, y esa 1 hora y media lo que hago es comentar la parte administrativa, si tienen dudas de las lecturas que han hecho, la tarea que hay que hacer y cosas de ese tipo, pero sí estoy dejando casi que unos 20 minutos solo para que ellos o hablen entre ellos o me hablen a mí. Les he hecho preguntas: a dónde vive, usted es de por acá, el que está por allá, ayer llovió mucho, por aquí no llovió. Ya pudieron salir como somos de actividad física, ahora les pregunto, ¿lograron hacer actividad física en la casa? ¿Ya pudieron salir a correr? Algunos ya pudo ir a jugar básquet a la plaza de la esquina. Y de esta 1 hora y media que estoy haciendo atención en grupo, no es obligatorio que se conecten, pero he tenido casi el 80% de la clase conectada a la 1 hora y media, y casi que lo estoy haciendo entonces sinónimo a esta hora de café, porque si ellos tienen preguntas, les aclaro contenidos. Si no tienen preguntas de la materia, hablamos de otras materias. Les doy la oportunidad de que de incluso les he resuelto preguntas de otros cursos como para darles alguna guía. Por ser de primer año, a veces están un poco perdidos en otras cosas. Entonces les he ayudado con guías administrativas. Me han preguntado hasta si cuándo hay que pagar la U, que no les llega el recibo. Y de esa forma trato de conocerlos un poco más. Por ahora todavía no es lo mismo, pero ya uno va reconociendo algunos nombres, algunas carillas, y es darles esa oportunidad tal vez de la hora de consulta, que a veces presencial nunca llegaban, la estoy convirtiendo virtual y en grupo, y he tenido buenos resultados para conocerlos un poco mejor. Creo que esos son espacios que no deberíamos de tomar como un tiempo, digamos, como un tiempo muerto, sino que aprovechar a medida que se van conectando para que vayan compartiendo cosas. Ellos mismos ya, profe, vio tal cosa, y no son solamente temas vinculados con la carrera. Y eso sirve mucho para bajar ansiedades, para bajar la tensión, para finalmente, como les digo yo, no perder la humanidad. Finalmente somos personas que tenemos miedos, que tenemos angustias, ansiedades, no importa si somos profes o si somos estudiantes. Entonces, ¿qué recomendaría para grupos grandes? Instrucciones claras, con un lenguaje cercano y la disposición siempre de estar a su disposición, perdón la redundancia, estar a su disposición para responder las preguntas que tengan. Es difícil con muchos estudiantes, sí, pero también sé que no todos a la vez lo hacen. Hemos tenido grupos de 90 estudiantes y hay unos que a veces son más intensos que otros, entonces creo que es ese equilibrio que a veces se logra hacer, aunque a veces también nos volvamos un poquillo locos con tantos. Sí, sí se puede. A la hora de socializar en foros, danos 3 reglas. Y los foros es una de las dudas cuando incluso íbamos a tirar este curso de capacitación de gestión del deporte en línea. Los asesores del convenio del Centro Internacional de Estudios del Deporte, con el que tenemos el convenio para esto, nos decían: es que a lo que nosotros nos gusta del curso de gestión del deporte es que la gente pueda interactuar entre ella, conocerse para hacer las redes de trabajo, y que el presidente de la Federación de Baloncesto de Costa Rica pueda conocer lo que pasa en el baloncesto en Honduras, en Nicaragua y en toda Latinoamérica, tratar de enlazar. Entonces,
¿cómo vamos a hacer eso si nos vamos a lo virtual? Era una de las dudas que teníamos hace 6 años. Y los foros es una buena forma para poder generar una interacción, una discusión, porque va quedando el acceso a todo el que entra al foro, puede ver preguntas y respuestas de todos los demás. Entonces se genera una comunicación que aunque usted llegue tarde, puede meterse en el hilo de la comunicación y colaborar. Entre lo que son reglas básicas, y yo las he aplicado ahora, no sé si son las mejores, pero a mí lo que me ha servido es hacer la pregunta de participación clara, como dice la profesora argentina. Si simplemente hago una pregunta y la tiro al foro, de todo va a pasar. Es como entrar a una conversación de una reunión sin agenda. Usted no sabe por dónde va a ir, no sabe cuánto va a durar, no sabe cuánto va a terminar. Y eso no es bueno cuando se tiene un objetivo, ¿verdad? Si el objetivo del foro es socializar, póngalo y listo. Ahí pasa lo que tenga que pasar. Pero si el objetivo del foro es aprendizaje, por detrás tiene que haber una pregunta clara, indicaciones claras e incluso indicaciones claras para las respuestas. Yo, los primeros 2 foros que hice, no puse algunas reglas de este tipo, tenía puntaje en las respuestas y tenían que también participar con las interacciones de otros compañeros. Sí dije, por lo menos ustedes tienen que dar su respuesta y después criticar la respuesta de un compañero, ya sea aportando la misma opinión o contradiciendo la opinión y el por qué. Pero entonces ahí se va generando discusión de forma obligada. Pero para mi sorpresa, participaron muchos. Y cuando yo abrí ese foro, tenía ensayos de 2 hojas, podría decir, a veces por estudiante, uno tal vez una hoja completa. Y calificar ese foro fue un poco cansado, porque al final no es lo mismo estar en una conversación donde uno en 2 minutos puede decir varias cosas, como el reto ahora del minuto que dice Brenda, pero cuando quieren escribir, bueno, fue bastante cansado leer todo eso porque había que calificarlo y leerlo. Entonces, para el segundo foro de aprendizaje, les tuve que decir, ok, ahora vamos a evaluar capacidad de síntesis. La respuesta tiene que ir en un párrafo. Así que esta es la pregunta, esta es la lectura que tienen que criticar, era un estudio de caso, y la respuesta tiene que ir en un párrafo. Vamos a hacer un doble ejercicio. Opinión, crítica y capacidad de síntesis. Yo creo que eso ayudó bastante, y no solo por el hecho de que fuera cansado para mí calificar, sino porque creo que también el estudiante lo necesita. Si no va a ir entregando trabajos, yo soy mucho de la opinión de prefiero calidad y no cantidad, y cuando uno no los obliga a hacer eso, entrega trabajos muy grandes creyendo que entre más es lo que le gusta al profesor, y por lo menos yo no voy con esa opinión. Así que en resumen, los 3 puntos, no sé si habrán otras opiniones: indicaciones claras, la pregunta del objetivo relacionada con el aprendizaje, indicaciones claras para la respuesta y el tipo de interacción que se espera. Yo me voy a dejar esa de capacidad de síntesis, esa yo la dejo apuntada, digamos, no voy a seguir usando. Cintia, cerramos. Sí, gracias, Ben. Gracias de verdad, Argentina y a Judith. Ha sido bastante bonita la experiencia, nos dejan con bastantes aportes bien interesantes. Yo creo que, como les decía al inicio, queremos que esas conversaciones puedan seguir, porque como vimos en el chat, hay otras muchas experiencias que también son bien interesantes, y realmente esto de empezar con los trabajos en grupo y animarse, ¿verdad? Poco a poco va a generar que se pueda hacer cada vez más aprendizaje colaborativo. A partir de ahí es que ya podemos empezar a trabajar, definir objetivos, formar los equipos, ¿verdad? Orientarlos, que la comunicación y el respeto se dé entre ellos, que utilicen metodologías y actividades diferentes, y muy importante también la cuestión de autoevaluación y coevaluación. Recuerden seguirnos en el Facebook de METICS para que vean las diferentes actividades. Así que de verdad muchísimas gracias, Argentina, muchas gracias a Judith por siempre estar ahí.